Continuamos bendiciendo al Señor en este tiempo que el Señor ha preparado para bendecir nuestras vidas. No hay duda de que este es el día que el Señor ha creado para honrarlo, bendecirlo, exaltarlo. Y juntos queremos de verdad tener ese mismo sentir para honrar y bendecir al Señor. Bienvenidos todos los que se están uniendo y gracias porque has apartado este tiempo para poder estar compartiendo con tu iglesia, esta familia hermosa que el Señor está edificando para poder bendecir nuestras vidas. Un lindo día, linda jornada para poder compartir juntos y continuar con este tema que estamos desarrollando en este desafío que tenemos como iglesia. Una iglesia que ama, una iglesia que acoge, que acepta. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Así que vamos a prepararnos para poder recibir la palabra de Dios, porque sabe que en la experiencia del ministerio de Jesús en todo su ministerio soportó, ¿saben? Todo tipo de comportamiento desagradable de las personas, todo tipo de personas que lo rodeaban, que lo acompañaban. Él tenía paciencia con las personas que le preguntaban cada cosa, que no dudo que el Señor miraba al cielo, miraba a Dios y le decía, te lo llevas o te lo mando, pero lo soportaba. Ahora, cuando la gente tenía una visión estrecha de lo que significaba todos, como lo que el Señor dice, todos, eso enfurecía al Señor. Cuando la gente tenía una mente estrecha, no comprendía eso, lo enfurecía. Cuando la gente quería hacer, por ejemplo, una fiesta VIP, lo sacaba de quicio a Jesús. Jesús detestaba esa idea de los asientos reservados. Detestaba eso que les encanta a los evangélicos. Esto es solo para algunos. Eso al Señor le molesta. ¿Sabes tú que en el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén tenía 2 hectáreas y era una atracción turística magnífica para la gente de todas partes? Ahora, imaginémonos que tú y tu familia vienen con el deseo de conocer ese lugar y adorar al Señor en el templo. Y viene de una peregrinación desde Egipto para ver el templo con tus propios ojos y ahí poder también acercarte a Dios y adorarlo como siente tu alma en esa innata dimensión espiritual que tenemos de poder buscar la presencia de Dios. Oíste del templo y viajaste todo ese tiempo, hiciste una tremenda inversión, pero como eres extranjero, solo puedes entrar por ciertas áreas que están limitadas, muy restringidas. Además, los líderes de ese tiempo, los líderes religiosos, han puesto indicaciones como señalética por donde tienes que circular dentro del templo por esas entradas limitadas y que van a llevarte directamente, ¿sabes a dónde? No al altar, no al lugar santísimo, no a la entrada del templo, sino que te va a llevar directamente al bazar donde se comercializan productos. Y tú, aparte de estar cansado, sediento y con mucho deseo de entrar al lugar donde deseas adorar al Señor, y cuando intentas acercarte a ese lugar, en el camino, ¿qué vas a escuchar? Escuchas el ganado, aves. En el camino vas a escuchar vendedores que están gritando sus productos al rico pan amasado, al rico empanada y cuántas cosas más se están vendiendo. El lugar de adoración, donde estaban todos invitados por el Señor a orar, a adorarle, se había transformado en una verdadera feria. Los clientes haciendo trueques. Y tú que quieres llegar al lugar donde se adora al Señor, te encuentras con un montón de puestos llenos de mercadería y que se hace imposible avanzar por la cantidad de vendedores y puestos que hay en ese lugar. Y ahí estás parado, frente a la puerta del templo, impedido a entrar al lugar de adoración. Y Jesús te ve que estás intentando pasar y estos vendedores lo impiden. De hecho, estás viendo a tu familia, al Señor, y a la cantidad de personas que tienen el mismo deseo de poder bendecir y también honrar al Señor. Querían entrar al templo. Y querían también bendecir el glorioso nombre de Jesús. Ahora, mientras los líderes religiosos ordenan las mesas, contaban el dinero, oprimen a las personas con esos impuestos usureramente injustos, impidiendo a las personas que necesitan desesperadamente encontrar a Dios, encontrarse con Dios. Una pregunta, ¿tú quieres hacer enojar al Señor? Interpónete en el camino de los que quieren llegar a Él. Ahora, los evangelios dicen que Jesús
se enfureció tanto con estos líderes religiosos que comienza, ¿qué hacer? A volcar las mesas de los vendedores. Muchos, como dice la Escritura, muchos se preguntaban, ¿qué es lo que decía Jesús mientras reprendía a todos esos líderes religiosos? Él citaba las Escrituras del Antiguo Testamento y va específicamente en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 17, cuando el Señor Jesús dice y declara, mi casa será llamada casa de oración, de búsqueda del rostro de Dios, de poder estar en intimidad con el Señor, de poder estar bendiciendo su nombre. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todo el mundo, para todo aquel que tiene hambre y sed del Señor. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. O sea, los líderes religiosos habían olvidado que era para todas las naciones. Tenían una visión estrecha para todas las naciones. Entonces, cuando Jesús comienza a volcar la mesa, lo hacía por la explotación que les hacían a las personas, las barreras que les estaban colocando a estas personas que con sinceridad estaban buscando al Señor. Él vio que los que tenían que mostrar el corazón de Dios, que es para todos, estaban haciendo totalmente lo contrario. Estaban impidiendo a los que querían adorar a Dios, y eso provocó a ira al Señor. Ahora, mientras muchas veces nos comportamos muy parecidos a estos religiosos, qué falta de gracia de Dios por aquellos que no son como yo, que no son como nosotros. La humanidad está sedienta de gracia de Dios. Está en busca de la gracia de Dios. Todos estamos desesperados por buenas noticias. Como cristianos podemos ser el instrumento de la gracia de Dios, camino de la gracia, canales de la bendición de la gracia de Dios para los demás. Amados, amadas, tenemos las buenas noticias a nuestro alcance y podemos dar gracia de Dios a todos aquellos que están sedientos de Él. No sé por qué damos tan poca gracia. Por eso, el llamado es: tenemos que ver a Jesús con ojos nuevos, verlo con otra óptica y sacarnos todos esos prejuicios que muchas veces limitan lo que de verdad el Señor quiere hacer. A mucha gente no le gustaba cómo Jesús desafiaba al sistema, les incomodaba. Y veamos este episodio que se encuentra en Lucas, capítulo 10, a partir del verso 25, cuando Jesús habla acerca del buen samaritano. Y en ese episodio, verso 25, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó en medio de esa reunión y dijo, para probarle, y le dijo al Señor para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le hace la pregunta Jesús frente a un experto de la ley para ponerlo a prueba a Jesús. O sea, no era para buscar información, para buscar más cercanía con el Señor. Era un experto que venía con una pregunta capciosa. Maestro, le dice, maestro, hablan como esta gente, habla como si tuviera una conexión directa con el cielo, una banda ancha. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Parece una pregunta muy básica, sin embargo, no era lo que el experto de la ley le estaba pidiendo a Jesús. En el contexto judío, cuando se hablaba de la vida eterna, significa o se refiere a cómo guardo la sana doctrina para que yo me gane el cielo. Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús. No era un neófito, sino un experto en la ley probando a Jesús. Este experto hizo poner a Jesús ante el estrado de esos testigos para que todos los que estaban ahí escucharan la respuesta del Señor. Alrededor de un jurado, podríamos decir. Todos miraban a Jesús. ¿Qué iba a responder? Dinos, maestro, ¿qué queremos saber? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué doctrina tenemos que seguir? Y Jesús respondió brillante, con una pregunta para elevar el nivel de la conversación, más que a la mente, al corazón. Y Jesús le replicó: ¿qué está escrito en la ley? Dice. ¿Qué está escrito? El verso 26. ¿Qué está escrito en la ley? A ver, tú intérprete de la ley, ¿cómo tú lo interpretas? Fíjate qué astuto es Jesús. ¿Qué está escrito en la ley?
¿Cómo lo interpretas tú? En esencia, eres el experto en la ley y me preguntas a mí. Cuéntame, ¿cómo está escrito en la ley? Y cuéntame, ¿cómo la entiendes? ¿Sabes tú que la ley en la mente judía era la Torá? Los 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros. ¿Sabes tú que ahí, en esos 5 primeros libros de la ley, hay 613 mandamientos conocidos como el Misbot? Esto para los hebreos no eran las leyes, sugerencias, eran hechos sagrados. Esas eran las formas para caminar con Dios. Entonces ese hombre estaba probando a Jesús. Por otro lado, los rabinos que estaban presentes estaban ahí de acuerdo en la que la obra más sagrada para honrar al Señor estaba ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, que se dice claramente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso era para ellos el mandamiento principal. Y así también lo ratifica Jesús. Y en eso estaban todos los presentes, estaban todos de acuerdo. Pero había un gran debate sobre cuál era el segundo gran mandamiento. Ya sabemos el primero, ¿cuál es el segundo? Y el debate que tenían dividido a los rabinos ahí era que el segundo mandamiento era, por un lado, amar al prójimo. Primero, amar a Dios con toda la fuerza, mente y corazón, era el primero, y amar al prójimo era el segundo en importancia. Pero otros rabinos, otros decían que el segundo mandamiento más importante era mantenerse puro y santos. Ese era el debate que había. Unos decían, hay que mantenerse santos. Otros decían y afirmaban que el segundo era amar al prójimo. Así que cuando Jesús le está devolviendo la consulta que le está pidiendo el hombre, el experto en la ley, que mostrara qué teología seguía, a ver de qué lado estaba. Eso es lo que quería saber. A ver si el segundo mandamiento era amar al prójimo o el segundo mandamiento era mantenerse santo. Y Jesús miró al hombre y le dijo en el verso 27. En el verso 27 le dice, bueno, amarás al Señor, dijo. Así lo respondió. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza, con toda el alma, con todo tu corazón. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús respondió rápidamente, bien contestado. Haz eso y vas a vivir. Perfecto. Pero el experto quería seguir el reinterrogatorio y no se quería quedar así y no quería hacer las cosas fáciles. Así que, ¿qué hace? Así que mira a Jesús y ahí le suelta la pregunta capciosa. Una trampa. Y sí estamos de acuerdo que ¿quién es nuestro prójimo? Tenemos que amar a nuestro prójimo. Pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Si estamos de acuerdo con amar a nuestro prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Este hombre quería tener a Jesús entre la espada y la pared. La palabra, sabes tú que la palabra prójimo se traduce del original rea. Hablando de alguien cercano, de tu propio país. Tu prójimo definitivamente es una persona que está en tu estirpe, que está en tu propia tribu. Ese es tu prójimo. Definitivamente no es el pagano, no es el gentil, ni es el samaritano. Así que un prójimo que estaba ahí tratando de hacerlo claro. Un prójimo era una persona de la misma tribu. Y los prójimos a los que puedes amar son los que se visten como me he visto yo. Se ven, comen, se comportan y creen lo que yo mismo creo. Los prójimos hablamos todo lo mismo. Nos reunimos en un mismo lugar y nos animamos en ese círculo interno. Así como cuando muchas veces nos vemos y le dice al que está a tu lado, Dios te bendiga. Dile al que está a tu lado, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y date vuelta y dile al otro, Dios te va a prosperar, Dios te va a empoderar, Dios te va a empoderar. Eso es prójimo. Y ese experto de la ley estaba tratando de acorralar a Jesús, haciendo una pregunta muy capciosa, muy pillo. ¿Quién es mi prójimo? Obvio, dijo, obvio. Seguro que me dirás aquel que tiene la santísima doctrina que yo mantengo, que toma la cena el primer domingo de cada mes, el que no escucha música mundana. ¿Qué es lo que los religiosos dicen hoy? Mi hermano es el que se arrepiente y tiene una sana doctrina y por eso tenemos comunión. Entonces Jesús ahí mismo cuenta una historia para aclararle el concepto, ya que quieren acorralarlo, según ese experto en la ley. Entonces Jesús responde con una parábola y ahí está, a partir de los versos 29, 30 en adelante. Pero antes quiero que recordemos que Jesús se encontraba en medio de dos grupos, frente a frente al experto de la ley.
Un grupo decía, el segundo mandamiento es amar al prójimo. Y el otro grupo decía, eso es mantenerse santo y puro. Ese es el segundo, decían ellos. Este hombre coincide con Jesús, el experto en la ley. Amar al prójimo. ¿Pero quién es mi prójimo? Y eso es la pregunta que quieren hacer. Y Jesús va a responder. Jesús relata la parábola del buen samaritano, que se encuentra ahí, a partir del verso 30. Bien, dice Jesús. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Al hombre lo asaltaron y lo dejaron medio muerto ahí tirado. No sabemos de dónde era el hombre. Lo único que nos dice la historia era que iba de Jerusalén a Jericó. Era una zona muy peligrosa para viajar en el Antiguo Oriente. Una ruta con mucho viento, muchas curvas, que no se podía ver más allá de la siguiente curva. Entonces Jesús nos relata que al hombre lo persiguieron, lo atacaron, lo golpearon violentamente, lo desnudaron, le despojaron de todo, le robaron todo y lo dejan medio muerto ahí en el camino. En ese entonces, para identificar a una persona, era ver qué tipo de vestimenta tenía y el lenguaje que tenía. Si la víctima, que estamos en este momento conociendo, está desnudo y ahí medio muerto, inconsciente, no se sabe de dónde era. No sabemos si era judío, no sabemos si era un enemigo, no sabemos si tenía virgen en la casa, si cree en Moisés, si es adventista, si es pentecostal, bautista. Y le robaron todo lo que tenía. No sabemos más detalle de él. No tenía ninguna otra identificación. Lo único que sabemos del hombre de la historia era un hombre desnudo a punto de morir. Sigue hablando Jesús en este relato. Y dice él, un sacerdote al verlo se desvió y siguió de largo. El sacerdote era de la clase alta, por lo que muchos eruditos creen que la mayoría de los sacerdotes viven en la ciudad de Jericó. Los sacerdotes hacían turnos 2 semanas por mes para trabajar en el templo, junto con los levitas y también con laicos religiosos. Luego tenía 2 semanas de descanso en el mes. Así que imaginémonos que el sacerdote, un hombre de clase alta que regresa a la casa después de 2 semanas de intenso trabajo, el sacerdote vio al hombre y decidió seguir. ¿Por qué no quiso hacer algo este sacerdote por el hombre desnudo? Posiblemente algunos dirán porque iba muy cansado o iba muy apurado. Pero Jesús no está refiriéndose a una gestión de tiempo. Se trataba de cómo el sacerdote calificaba la ley, cómo entendía la Torá y qué teología rabínica leía. Este sacerdote creía que el segundo mandamiento era permanecer santos. Esa es la idea de fondo. Si ese sacerdote tenía que detenerse para ayudar a ese hombre que tenía contacto con sus heridas y se habría vuelto ceremonialmente inmundo si lo tocaba. Tenía que entonces regresar al templo, iniciar un ritual de limpieza y eso sí que habría hablado muy mal, dado muy mal testimonio y las críticas le hubieran llovido ante los demás. ¿Por qué? Porque lo mínimo que le hubieran dicho los que le rodeaban ahí en el templo, lo mínimo que le hubieran dicho es, no puedes mantenerte santo, estás saliendo del templo y mira, tienes que volver para poder santificarte y limpiarte de todas aquellas cosas. Anduviste con un inmundo. Vienes del templo, le dicen, y mira, no eres capaz de ayudar aquí en la casa. ¿Te has dado cuenta de esa situación que nos pasa a nosotros? Muchas veces llegamos a la casa y inmediatamente los que están en la casa nos critican. Vienes del templo, mira, y no eres capaz ni siquiera de poner la mesa, no eres capaz ni siquiera de barrer la vereda. ¿Qué cosa te enseñan en esa iglesia? Muchas veces las críticas de esa naturaleza llueven. Así que el sacerdote tuvo que tomar una decisión. ¿Valdrá la pena pasar vergüenza por este hombre? ¿Vale la pena soportar la burla por esta persona que no conozco? ¿Un tipo desnudo? ¿Vale la pena exponerme por esta persona, de perder mi santidad? No, este tipo no vale nada. Aquel hombre no valía nada para el sacerdote. La santidad y la doctrina era lo que tenía valor para aquel sacerdote. Él no iba a exponerse, no iba a poner en riesgo su sana doctrina por un tipo que él no conocía, un tipo desnudo. Eso es lo que sucede con el sacerdote. El segundo personaje que encontramos en la historia que Jesús nos está relatando fue un levita. Los levitas gestionaban la seguridad del templo, manejaban los terrenos, mantenían el orden y después se iba a la casa después de trabajar 2 semanas. En el camino se encontró también con ellos.
Este levita no era de la clase alta. Y probablemente el levita caminaba, no montaba un caballo. Y llega ahí, dice Jesús, y él piensa, su jefe, el sacerdote, ya se había ido a su casa porque el levita lo seguía detrás. Había pasado por ese mismo lugar porque iba él detrás. Cuando llega al lugar donde se encuentra ese hombre, este levita se enfrenta a una tremenda disyuntiva. ¡Upa! ¿Cómo interpreto la ley? ¿Tengo que amar a Dios y también a mi prójimo o amar a Dios y cuidar mi santidad? Y piensa, ¿qué hizo mi jefe, el sacerdote, el que va más adelante que yo? Mi jefe pasó por el lado. Y el levita tiene que haber pensado, si yo no hago lo mismo que mi jefe, ¿qué estoy diciendo de mi jefe? No puedo faltarle el respeto. Tengo un conflicto de interés. Así que el sacerdote pasó y también pasó el levita. Fijémonos en lo que el Señor Jesús está describiendo de la jerarquía del templo. Ya introdujo a un sacerdote en esta historia. Luego presenta al levita. Y el próximo personaje que va a meter, presumiblemente, es el religioso, el laico, que también ha de estar camino de vuelta a casa después de servir 2 semanas en el templo. Pero ¿sabes? Lo que hace Jesús, sabiendo lo que estaban pensando en la audiencia que lo estaba rodeando y escuchando, Él cambia la estrategia y coloca a un personaje que a nadie se le hubiera ocurrido colocar. Y Jesús dice, y aparece en la escena un samaritano, y todos quedan descolocados. ¿Por qué? Porque usar ese término en ese momento es como usar una palabra despectiva de racismo. Y todo el mundo queda sorprendido. Y continuó Jesús con la historia. Y llegando el samaritano a ese lugar, dice Jesús, viéndolo, se compadeció de él. Y el sacerdote vio al herido y siguió de largo. Dijo, yo no puedo comprometer mi santidad. Tengo que cuidar el testimonio. El levita vio al hombre y siguió camino hacia su casa y dijo, tengo mucho que hacer, debo preparar cosas para el culto de mañana. El samaritano lo vio y tuvo compasión de él. Esta palabra compasión significa que nace de las entrañas. 11 veces esta palabra se usa en el Nuevo Testamento. Esta es la idea. El samaritano vio a ese hombre casi muerto, tirado en la calle. No solo se dio cuenta, sino que tuvo compasión de él. Pero no es esa compasión de, voy a estar orando por ti, voy a estar orando por ti. Mira, te dejo el número de mi WhatsApp. Y si te recuperas, me llamas. ¿Estamos de acuerdo? No es eso. No es así la compasión. Sino que es algo que me mueve a hacer algo concreto que simplemente vamos a estar orando. Se acercó, lo tocó, lo vendó sus heridas, se ensució las manos mientras lo curaba y usó todo lo que llevaba, el aceite, el vino que había usado para honrar al Señor, y lo montó en el burro o en el caballo y lo puso acá, y se puso a ir a caminar al lado del herido. Hizo el camino a pie para llevar al herido a un lugar para que lo cuidaran. ¿Sabes tú que en el pensamiento del Oriente, el que camina al lado del jinete era el sirviente el que montaba? La historia dice que el samaritano lo llevó a una posada y lo cuidó. Se sentó al lado de la cama, atendiéndolo y haciendo todo el tratamiento posible que estaba a su alcance, e hizo todo lo que pudo para que sanara. El samaritano se quedó con él. Cuando se levanta en la mañana, él decidió darle el dinero al hotelero que lo cuidara y le dice estas instrucciones. Mira, si gasta algo de más, si pide algún delivery o pide alguna hamburguesa, y lo que sea, yo te lo voy a pagar cuando vuelva. Mira, le robaron a esta persona, lo golpearon hasta dejarlo casi muerto, lo abandonaron, lo dejaron hasta a punto de morir. El samaritano llegó para rescatar, para sanar y cuidar al hombre roto, y luego le promete que regresará. ¿No te parece algo familiar la historia? ¿No lo sé esto como el Evangelio? ¿No son estas las buenas noticias que es necesario que se sigan comunicando? ¿No es lo mismo que Jesús hizo por ti y por mí? Estábamos destrozados, abandonados, estábamos rotos, y llegó Jesús para amarnos, para acogernos y para acompañarnos. Cuando fuimos olvidados, considerados inmundos, botados y dejados de lado, los religiosos no nos querían tocar porque eres divorciado, eres separado, tienes una vida, unas luchas con diversas adicciones, porque tomas vino, porque fumas.
Y Jesús vino y se acercó, nos cargó, se quedó con nosotros, nos cuidó, pagó por nosotros, prometió regresar. El buen samaritano es la imagen de Cristo que nos ama, nos acoge y nos acompaña. Esta es una historia de un amor incondicional. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Prójimo es alguien que vive cerca tuyo, que se congrega a la misma iglesia, que se parece a ti, que participa en un mismo ministerio que tú tienes en la iglesia, o podría ser aquella persona que es diferente a ti. O podría ser aquella persona que no puede dejar de beber o que tiene un estilo de vida que no va con lo que tú estás acostumbrado a hacer. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Lo que está diciendo Jesús es que sus discípulos deben amar sin excepción, sin descalificación, sin estigmatismo, sin preferencias. Como Jesús, como seguidores de Jesús, tenemos que codearnos con personas que no concuerdan con nosotros. ¿De qué manera van a experimentar el reino preparado por Dios para todas las personas si gastamos la vida evitándolos? Jesús diría que hasta los recaudadores de impuestos aman a los que son como ellos. Es fácil amar a las personas que nos dicen sí a todo lo que decimos. Jesús dijo, hasta los paganos hacen eso. ¿Cómo la religiosidad nos ha dañado? ¿Qué nos ha inducido a enseñar, sentir, pensar y elegir quién entra y quién no entra en nuestro círculo? Recuerda que somos los más cercanos a una Biblia o a una iglesia a la que algunas personas van a leer o van a llegar. Me pregunto si nuestra presencia los dejaría sentir verdaderamente, los aceptaríamos o los amaríamos. O nuestra actitud, nuestra conducta les sugiere que solo tendrán un acceso parcial al amor de Dios. Jesús audazmente proclamó con su vida que cada persona que camina por este planeta está a solo una invitación de distancia para disfrutar de la mesa del Señor. Y lograremos alcanzar esto cuando permitimos que la cruz derribe las barreras que hemos levantado y nos transforme en los portadores de las buenas nuevas de Dios. Mira, el peor alcohólico, la persona más airada, el criminal más peligroso, la persona más adicta, el más chismoso, el más lujurioso, la persona más racista, el más disfuncional de tu familia, la persona más odiosa que conoces y tú mismo, están invitados por Jesús a llegar donde está Él. Gente rota. La iglesia es para gente rota. El mundo está lleno de personas heridas. ¿Te has preguntado cuántas personas con las que te encuentras cada día están heridas? Tal vez no están heridas físicamente, pero están heridas emocionalmente, están heridas espiritualmente, están heridas financieramente y necesitan tu amor, necesitan tu bondad. No esperes las mejores condiciones, no esperes a que sea el momento más conveniente, no dejes para después lo que sabes que puedes hacer por alguien hoy día. Dios estará contigo mientras aprovechas el momento. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Eso es. Debemos tener una vida profundamente alineada con los deseos de Dios para la gente, con cada uno de sus miembros. Que nos enfoquemos en expandir la gracia de Dios. Que invite sin descanso a otros que vengan a la fiesta que se produce en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vean lo que Dios está haciendo con las personas. Que seamos para las personas como portadores del amor de Dios y no como una barrera. Que ayudemos a las personas a experimentar el pleno acceso a Dios. Vamos a orar, porque esto es un desafío grande. Señor, gracias porque tú eres modelo y ejemplo para nuestras vidas. Señor, tú cruzaste todo lo que había que cruzar para alcanzar nuestras vidas y darnos salvación y vida eterna. Queremos bendecirte por eso, Señor amado, y rogar que frente a este desafío, nosotros, Señor, menguemos, que recordemos que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, somos los embajadores, los representantes tuyos aquí en la tierra, para que otros puedan también conocerte y ser perdonados, como hemos sido también nosotros perdonados e invitados por ti a disfrutar de esa mesa que tú has preparado. Te honramos y te bendecimos porque tú, Señor, de verdad, con creces nos demostraste que nos amas, que nos acoges y que nos acompañas. Te bendecimos, Señor, que esta hermosa iglesia pueda ser ese corazón tuyo, esas manos tuyas, esos pies tuyos,
esa voz tuya para poder acoger a aquel que necesita de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.